Mi nombre es Jafet. Nací en el año 1964 en un pueblito cerca de la ciudad de Tamaulipas. Mi abuelo estuvo en las filas de Pancho Villa, así que mi padre creció bajo una educación muy estricta y disciplinada, llena de idealismos patriotas mexicanos. Esa misma educación fue la que yo recibí de mi padre. Fue por eso que en 1982 me uní al ejército. La primera avanzada importante en la que participé ocurrió en febrero del 85. Mi pelotón fue enviado a la frontera sur a frenar una avanzada armada proveniente de Guatemala. Posiblemente frenamos una tentativa de invasión, ya que más o menos por esas fechas las cosas se estaban poniendo muy calientes con el crimen organizado, tanto que la DEA, agencia estadounidense, tenía elementos trabajando en territorio mexicano. También se estaba corriendo el rumor de que se habría creado un grupo que contaría con una selección de los mejores elementos disponibles. Me tocó participar en la destrucción de zonas de siembra y también estuve en algunos enfrentamientos en Nayarit. Se acercaba el Mundial de Fútbol del 86 y México tenía que dar una buena impresión ante el mundo, pero un año antes del Mundial, un agente de la DEA, agencia americana, fue eliminado salvajemente por el crimen organizado. Fue entonces que el gobierno de Estados Unidos exigió que el gobierno mexicano tuviera listo un cuerpo de élite, tanto para combatir con eficacia el crimen organizado, como también para que este cuerpo de élite tuviera el control de la logística y la seguridad del Mundial de Fútbol. De cada 1000 hombres que aplicaron para las fuerzas especiales, solo 10 quedaban. Yo fui uno de los afortunados. Fue así que en 1986 quedaron instituidas las Fuerzas Especiales de Reacción Inmediata del Alto Mando, mejor conocido actualmente como GAFES. Con el paso de los años, los grupos de las Fuerzas Especiales se fueron ramificando y expandiendo. Mientras iban cambiando de nombre, durante casi 20 años fui miembro de dicha corporación. Actualmente me encuentro internado por voluntad propia en un centro psiquiátrico, que por seguridad no revelaré la ubicación. Solo puedo decir que está en el centro del país. Por lo mismo es que lo siguiente que les contaré tiene nombres y claves alteradas para que sea difícil reconocer quién soy. Operación Cordillera Andante. Año 1989. El presidente de un estado del norte tenía vínculos con el crimen organizado, especialmente con el Cártel del Golfo. El objetivo de la misión era capturarlo para hacerlo confesar sus nexos. En conjunto con la CIA, Agencia de Inteligencia de Estados Unidos, se ordenó la operación. Fuimos enviados al interior de la Sierra Madre Occidental. En el transcurso de esta, empecé a recabar información con compañeros que habían estado en esta zona geográfica para estar prevenido ante cualquier tipo de situación. Obtuve respuestas muy extrañas por parte de algunos compañeros. Varios afirmaban haber tenido encuentros con seres extranormales. Empezamos a movilizarnos por tierra y de forma discreta en grupos reducidos, ya que la presencia de grupos más grandes o de aeronaves sobrevolando la sierra podrían alertar a los delincuentes. En medio de la boscosa sierra había una cueva camuflajeada que era una base de operaciones. Nos establecimos y estuvimos patrullando la zona durante varios días. Seguí recabando información y empecé a preguntar a los civiles de poblados cercanos sobre la zona, y me contaron una muy antigua leyenda, la cual decía que 3 gigantes vivieron ahí y que fueron esos mismos los que definieron el destino de toda la región. Luego de terminar su misión, se tomaron un letargo. Uno de ellos se metió en un manantial de aguas termales. Nunca había escuchado historias así. Sabía de gigantes, pero no sabía de su presencia en aquella zona. En fin, al atardecer, partimos hacia el bosque. Estábamos avanzando, cuando de pronto, el aumento de la elevación de la zona empezó a ser muy agresiva. Nunca habíamos estado en esa zona, pero teníamos el entrenamiento adecuado para adaptarnos a cualquier tipo de situación. Sin embargo, esto era simplemente absurdo. Ya habíamos avanzado como 4 horas. El capitán nos ordenó detenernos. Algo nos estaba acechando, ya que se escuchaban pasos cercanos y un tipo de balbuceo. Lo primero que pensamos es que era una emboscada. Quitamos el seguro de las armas y nos preparamos para repeler la agresión, cuando a lo lejos logramos visualizar varias luces. Eran como puntos pequeños, como si fueran luces amarillas, muy brillantes. Nos tenían completamente rodeados y se acercaban a nosotros lentamente. De pronto, empezó a escucharse un sonido estridente y se sintió una vibración en el aire. Las luces empezaron a parpadear como si se tratara de una secuencia. Seguía patrones, se encendían, se apagaban y se volvían a encender, pero ahora más cerca. Yo me estaba poniendo muy nervioso. El capitán nos ordenó abrir fuego. Sin embargo, rápidamente nos detuvimos, ya que más que recibir una contraofensiva, simplemente no hubo respuesta alguna. Las luces seguían ahí, brillando. Sin embargo, parece ser que logramos amedrentarlas, ya que dejaron de avanzar hacia nosotros. Aquellas extrañas luces comenzaron a retroceder lentamente hasta desaparecer del rango de visión. Avisamos por radio de la situación y continuamos avanzando por el cerro, el cual siguió aumentando su grado de inclinación bruscamente, hasta que llegamos a una zona donde todo era pared. Teníamos que escalarlo.
Yo no tenía experiencia previa en escalar montañas, más que la de los entrenamientos que había sido hace mucho tiempo. El caso es que logramos subir y llegamos a la cueva de la base, en la cual nos dejaron ingresar los aliados americanos. Estos, por medio de tecnología, lograron darnos acceso. Dentro encontramos aproximadamente 35 personas, las cuales neutralizamos o terminamos abatiendo, y otros simplemente se rindieron. No nos permitieron interrogar a nadie. La indicación era muy clara: esperar hasta que llegara el apoyo aéreo para transportar a los detenidos. En lo que llegaba el capitán, nos ordenó revisar la cueva, ya que era bastante profunda. Dentro de esta encontramos unas piedras en las cuales había unos dibujos grabados, los cuales mostraron a 3 gigantes con la particularidad de que desprendían rayos de sus ojos. Estoy seguro de que estas eran las mismas luces que habíamos visto momentos antes. Cuando llegó el apoyo aéreo, nosotros fuimos trasladados de vuelta a la base en la ranchería en la que nos habíamos establecido. Nos quedamos unos días más haciendo detenciones de criminales de menor rango. Una vez pasados los días, regresamos a nuestra base de origen, y hablando con otro colega que había vivido y crecido una parte de su vida por la zona en la que estuvimos, le pregunté que si sabía algo sobre los gigantes y las luces, y me dijo que cuando era niño escuchaba algunas historias de la gente del pueblo que decían que habían visto seres con ojos brillantes. Él nunca les había creído ni visto algo por el estilo, pero yo sí fui testigo de los gigantes que siguen habitando la sierra. Operación Ojos de Águila. Estoy consciente de que para muchas personas puede sonar chocante el hecho de que las instituciones gubernamentales de Estados Unidos sigan con sus narices dentro de los asuntos de México o de incluso cualquier otro país a los que les gusta llevar la democracia. Pero la realidad es que la CIA tiene muchísimos años metiendo su cuchara en el transcurso de la historia mexicana. Lo que sí es un hecho es que hay informes que ratifican que la CIA estuvo financiando las operaciones del Cártel de Guadalajara. Esa organización criminal recibía protección de la Dirección Federal de Seguridad, cuyo director era un agente de la CIA encubierto. No se trata de un rumor, existen documentos que respaldan todo lo que estoy diciendo. En aquel entonces, en 1989, cuando el jefe de jefes, Miguel Ángel Félix Gallardo, fue detenido, algunos de las fuerzas especiales fuimos enviados a Nayarit, estado que conecta a Jalisco con Sinaloa. Nosotros nos instalamos en un cuartel, pero los de inteligencia pusieron su centro de mando bajo la tierra, en uno de los muchos túneles que se encuentran bajo las calles de Nayarit. Se instalaron ahí para que fuera un poco más complicado que se filtrara la información. Realizábamos detenciones con la mayor discreción posible, para minimizar la posibilidad de que los objetivos tuvieran la oportunidad de escuchar a los detenidos. Los trasladábamos a túneles para que los de inteligencia los interrogaran en más de una ocasión. El objetivo se daba a la fuga a veces, corrían al monte de los cerros. Esto ocurría sobre todo cuando operábamos de noche, así que nos tocaba adentrarnos en aquellas áreas de difícil acceso en todo el momento. Procuramos realizar un trabajo limpio, es decir, sin herir a los sujetos. No siempre era tarea fácil, pero cuando nos veíamos obligados a disparar, lo hacíamos en zonas no letales, ya que la orden era llevarlos para su interrogatorio. Fue en los cerros de Nayarit que vi por primera vez a una bruja. Ya habíamos capturado el objetivo, lo llevábamos esposado. Estábamos bajando el cerro cuando nos encontramos una escena muy curiosa. Una mujer estaba caminando alrededor de una fogata, vestida de una manera desaliñada. Estaba hablando cosas raras que no tenían sentido alguno. La idea era evitarla y seguir avanzando. Probablemente alguien que padecía de sus facultades mentales. Pero cuando esa mujer se percató de nuestra presencia, se tornó hostil hacia nosotros. Nos miraba con furia, nos escupía. Intentábamos ignorarla, pero ella nos tapaba el paso. Le gritamos para que se apartara de nuestro camino, pero nos respondía con insultos. Yo me desesperé, así que la apunté con mi arma. En ese preciso momento, la cara de aquella mujer comenzó a cambiar. Se empezó a palidecer, sus pupilas se dilataron tanto que cubrieron la totalidad de sus ojos, pero sin duda alguna, lo más escalofriante era su boca. Comenzó a hacerse cada vez más grande mientras emitía un horrible grito. Nosotros no sabíamos qué hacer, no podíamos disparar porque no estábamos siendo atacados, y aparte, eso llamaría bastante la atención, pero éramos conscientes de que corríamos peligro estando cerca de esa cosa. Un elemento soltó un tiro, la bala la atravesó sin hacerle absolutamente nada. Entonces esa cosa se elevó por los aires y se alejó mientras seguía gritando. Así que a mí me quedó claro, y a mis compañeros, que se trataba de una bruja. El problema fue que cometimos un error. Debido al nerviosismo que nos causó la situación, descuidamos al sujeto. Él corrió hacia el barranco y, con tal de no ser interrogado, se arrojó al precipicio. Mientras el sargento primero informaba la situación, yo me acerqué a la fogata que había hecho la bruja y me puse a revisar. No se trataba de una simple fogata. Para empezar, lo que estaba ardiendo era un piso de madera,
rodeado de piedras de cuarzo y cuervos muertos. Yo, al igual que todos, ya había escuchado historias sobre brujas y de esta índole, pero en aquella ocasión me quedó claro que la realidad siempre supera la ficción. Aquella bruja no fue lo único raro que vimos. Debajo de los túneles se esconden horribles cosas. En una zona encontramos cuerpos de niños. Este sistema de túneles es inmenso. Tiene salidas en iglesias, alcantarillado. Es más, se extiende hasta debajo del cerro de San Juan. Allá abajo se pueden escuchar y ver cosas raras. No todos los compañeros tuvieron experiencias, pero al menos a mí sí me tocó ver más brujas. Y digo que eran brujas porque tenían la misma vestimenta de la mujer que nos topamos en el cerro. El sistema de túneles se conecta con el sótano de una iglesia. No recuerdo el nombre. El punto es que en los corredores cercanos a esa zona se apareció un monje, todo vestido como de rojo con una túnica. Pero sin duda alguna, lo más extraño que me tocó ver en aquel entonces fueron las luces. Ocurrió una noche que andábamos en el cerro. Bueno, todos vimos pasar 3 luces, pasaron volando a toda velocidad. Allí pudieron ser 2 cosas. La primera opción es que se tratase de brujas en formas de bolas de fuego, y la segunda es que se tratara de un ovni. Operación Barranco Colorado. En el año 1991 evolucionaría la violencia en el país a causa del crimen organizado. Luego de la total disolución del Cártel de Guadalajara, se estableció una organización en Sinaloa y otra en Juárez. Ambas organizaciones le declararían la guerra al Cártel del Golfo y al Cártel de los hermanos Arellano Félix en Tijuana. Ese año, mi batallón tuvo varias operaciones de alto impacto que, si bien no culminaron con la captura de los líderes, sí logramos hacerle mucho daño a esas organizaciones. La realidad es que el gobierno mexicano siempre ha tenido la opción de terminar con todo el asunto del crimen organizado, pero para poder exterminarlo por completo, se tendría que arriesgar la vida de civiles. Es por eso que desde aquellos años se actuaba con cautela, poco a poco debilitando sus estructuras. En este año también había mucha presencia de los colombianos, tanto de los del Cártel de Medellín como los del Cártel de Cali. Hacían negocios con los carteles mexicanos, pero nosotros con quien más nos enfrentábamos fueron con los de Tijuana, que tenían al frente a los hermanos. En una ocasión tuvimos que pasar la noche en el edificio que alberga hoy la Casa de la Cultura. Inteligencia había planeado un golpe importante. Resulta que temprano por la mañana, algunas camionetas de la gente de Tijuana iba a pasar frente a ese edificio. Entonces el punto era ya estar ahí esperándolos para cerrarles el paso y neutralizarlos a todos. Durante la noche nos turnamos en 2 guardias de 2 horas. Ese corto lapso de tiempo estuvo muy cargado de actividad de carácter paranormal. Lo primero que escuché fue un piano. Era una melodía suave, lenta, muy sutil, pero era imposible de ignorar, ya que el sonido era lo único que rompía el silencio de la noche. Así que fui a revisar con arma en mano. Recorrí gran parte del edificio sin encontrar ningún piano. Decidí regresar, pero cuando me di media vuelta, escuché que una puerta se abría lentamente. El sonido era detrás de mí. Retiré el seguro de mi arma y giré rápido, listo para abrir fuego, pero no había nadie. Caminé hacia la puerta abierta y entré a la habitación para comprobar que el área estuviera despejada, y en efecto, así era. Retiré mi dedo del gatillo y me dispuse a salir de la habitación. En ese momento, vi que una persona pasó corriendo por el pasillo. Inmediatamente salí de ahí para perseguirla. Giró en una esquina y cuando yo llegué ya no había nadie. No había puertas donde meterse, solo una pared. Me intenté justificar culpando a mi propio sueño y empecé a caminar de regreso a mi guardia. Mientras avanzaba por el pasillo, las luces se encendieron. Eso me asustó. Miré hacia todos lados intentando ver quién me estaba haciendo pasar por un momento tan incómodo. Lo cierto es que ya estaba empezando a sentir miedo. Las luces volvieron a apagarse y yo continué mi camino. De pronto, escuché unas risas. Fue ahí que corrí. Estaba entrenado para ser un elemento de élite, no un cazafantasmas. Cuando llegué, todos mis compañeros estaban despertando. También habían escuchado las risas que me habían hecho correr. Oímos otro ruido. Era como si un mueble pesado se estuviera moviendo, arrastrándose por el piso. El ambiente se sentía extremadamente tenso. Un elemento dijo que para aligerar las cosas, que seguro se trataba de una rata. No íbamos a simplemente quedarnos ahí en medio de la oscuridad, con algo o alguien deambulando por el sitio, así que todos fuimos hacia donde se escuchó el ruido del mueble. Era un área abierta. Estábamos inspeccionando el sitio cuando delante de nuestros ojos, y para terminar con nuestra incredulidad, una niña pasó corriendo junto a nosotros y se desvaneció al llegar al muro. Nadie pudo dormir. Por la mañana, eso de las 5, ya estábamos en posición para la emboscada. Fue todo un éxito, no hubo sobrevivientes. No iba nadie pesado de relevancia en la jerarquía del crimen organizado en las camionetas que abatimos, pero la idea no era eliminar a alguien importante, sino desestabilizar las operaciones del cartel, el orden interno de su organización. ¿Me explico?
En una ocasión nos tocó apoyar a otros grupos de las fuerzas del orden local. Algunas personas habían sido privadas de su libertad. La operación fue exitosa, sin bajas de ningún bando. Una de las personas que rescatamos era un anciano perteneciente a los Pai Pai, un grupo indígena de la zona de California. El viejo, como agradecimiento, nos hizo un ritual para ponernos un manto de protección. Aún faltan un par de historias más por contar de este ex miembro de los Gafes. Si quieren que les traiga la segunda parte, dejen su like y comenten la palabra Gafe para llegar a más gente. No olvides suscribirte y activar la campanita para que estés al tanto de cada vez que subo un nuevo video. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más. Lo que contaré a continuación es la segunda parte de historias de terror de un ex Gafe. Si no has visto la primera parte, te recomiendo que lo mires antes de este video para que tengas el contexto de las historias, así como las primeras operaciones. Te dejaré el video en el comentario fijado y en la descripción. Operación Juárez. En vísperas de diciembre del año 1993, el impacto de una bala de una detonación provocó una herida de arma de fuego, terminando con la vida del máximo líder del cártel de Medellín, Pablo Emilio Escobar Gaviria. Eso ocasionó que uno de los antiguos socios del ex jefe de jefes, Miguel Ángel Félix Gallardo, ahora presidido como el más poderoso, Amado Carrillo Fuentes, alias el Señor de los Cielos, líder del cártel de Juárez, se posicionara como el principal proveedor del oro blanco de todo el mundo. Así fue que Juárez se convirtió en la segunda organización más fuerte dentro del mundo de las sustancias ilícitas, solo superados por la misma DEA, misma agencia estadounidense que controlaba el tráfico. Estos se establecieron firmemente gracias a la fuerte inversión que hacían en sobornos a autoridades gubernamentales. Cerca de $8 millones al mes es lo que se gastaban para que todos sus cargamentos llegaran sanos y salvos. Además de esto, otro factor que ayudó al fortalecimiento de las filas de la Organización del Señor de los Cielos fue el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994, en el cual se dice que se logró debido al encarcelamiento de Félix Gallardo como parte del trato entre México y Estados Unidos de América. Gracias a este mismo tratado, se abrieron muchas fábricas en la región. Estando ahí, las exportaciones serían menos costosas. Este hecho disparó hacia las nubes la llegada de nuevos habitantes foráneos, los cuales llegaban de todas partes del país e incluso venían desde el extranjero. La cuestión con esto fue que llegaron demasiados al punto de superar la demanda de empleados contra la oferta de empleos, y a pesar de haber tenido tantas fábricas en el lugar, no todas lograban conseguir trabajo. Algunos se regresaban a sus tierras natales o incluso países de origen, pero muchos otros eran reclutados por el cartel. Por si eso no fuera suficiente, los crímenes a sangre fría realizados en contra de las mujeres de las maquiladoras se encontraban en un punto vergonzoso, ya que fue la cantidad incontrolable de casos de violencia en Juárez lo que hizo que nos enviaran a la ciudad. Era una cloaca coludida llena de delincuentes, ladrones, narcos, sicarios y hasta gente que actuaba por su propia cuenta. Era tanta la inseguridad de la zona que hasta los civiles tomaron la decisión de estar armados por su misma seguridad. La gente se agarraba a tiros a la menor provocación o señal de peligro. Aquello literalmente parecía una ciudad sin ley. Los de la Agencia Americana de Inteligencia tenían información sobre sectas, presumiblemente satánicas, que utilizaban a las mujeres como sacrificios en rituales de iniciación. También se sabía que había gente de Europa del Este involucrada en el grave asunto de las desapariciones forzadas de las mujeres de la región. Los europeos les pagaban al cartel para que realizaran videos, los cuales eran bastante bien pagados en internet y la red profunda, conocida como la Deep Web. Había tanta gente involucrada en este negocio que se hacía petición, que hasta los de inteligencia la tenían difícil para obtener información confiable y rastrearlos. Por dar un ejemplo, el sindicato de taxistas estaba coludido con el cartel. Ellos ofrecían armas y sustancias a los foráneos. En una ocasión allá, por el kilómetro 20, cerca de la Glorieta, estábamos esperando un camión que pasara por ahí. Minutos después llegó el camión, lo abordamos y dentro encontramos alrededor de 50 mujeres de entre 15 y 20 años de edad, las cuales estaban trasladando hacia casas de seguridad. Luego de interrogar al conductor, le dimos baja en la vida. El alto mando sabía que sería imposible hacer trabajos de limpieza en Juárez, por lo coludido que estaba entre toda la misma población y el gobierno, así que nos dio carta abierta para poder hacer lo que nosotros quisiéramos. Claro, que si alguien preguntaba, ellos no habían dicho nada ni sabían nada y actuábamos por nuestra cuenta.
El sargento primero y otro elemento llevaron el camión a nuestra base de operaciones, mientras nosotros íbamos detrás escoltando el camión para que no trataran de interceptarlo en el camino. A las mujeres que iban arriba de aquel camión de pasajeros, al día siguiente fueron llevadas de regreso a sus hogares y no hubo investigación alguna ni detenidos públicos. Solo el chofer al que eliminamos para que no hubiera testigos. La información que habíamos obtenido del conductor, gracias al interrogatorio especial que le hicieron los de inteligencia, hicieron que pudiéramos ligar a una secta, la cual estaba encargada de la mayoría de las desapariciones de la zona, y esa organización fue fijada como nuestro objetivo principal, ya que presumiblemente esa secta podría estar detrás de la desaparición de una cantidad considerable de personas de varias edades. Fuimos a reventar la casa donde la secta llevaba a cabo sus operaciones. Neutralizamos al menos a 10 personas, las cuales todas se encontraban fuertemente armadas. Revisando el sitio, inspeccionando por todos lados, encontramos cosas muy oscuras. Para empezar, la casa era un asco total. No había ningún orden. Todo estaba muy sucio. Había jaulas de animales en las que parece ser que también encerraban seres humanos. Cabezas de cabras cortadas, así como congeladores con carne presumiblemente humana. Siendo honesto, pareciera que el mismo Lucifer vivía en aquel sitio. En un cuarto aparte había un altar con una gigantesca cruz negra hecha de una piedra rara. Parecía como cuarzo o quizás obsidiana. La verdad es que no estoy muy estudiado en esos temas. La casa tenía un sótano escondido debajo de un mueble. Bajamos con cautela las escaleras y al día de hoy me sigo impresionando de lo que vimos allá abajo. Encontramos una persona que traía unas extrañas vestimentas, como si fuera una especie de sacerdote, pero este usaba una máscara, una inquietante y desconcertante máscara con una especie de sonrisa malvada. Este se encontraba sobre una lápida en posición como si estuviera meditando. Alrededor de él había unas niñas sentadas en el suelo. La persona de la máscara estaba cantando o silbando alguna melodía bastante tétrica. No lo recuerdo del todo bien, aquella extraña tonada, pero se me enchinó la piel solo de escuchar el sonido que salía de aquella máscara. El punto es que le ordenamos a la persona tirarse al suelo, pero nos ignoraba nuestras indicaciones. Insistimos, pero nada. Simplemente no hacía caso. Alguien del equipo soltó un tiro al aire en señal de advertencia. Lo que ocurrió después de esto fue la cosa más fuerte que me ha tocado experimentar en tantos años de servicio. La persona que portaba una túnica roja y tenía unos colgantes con símbolos extraños se puso de pie, y luego una de las niñas que estaban sentadas en el piso giró su cabeza 180 grados completamente. Su cuello debió haber tronado por tal aberración, pero no ocurrió esto, sino que simplemente esa niña tenía los ojos completamente en blanco. Todas las otras niñas también voltearon a vernos. Ninguna cambió su posición, solo giraron la cabeza igual a 180 grados hasta clavar su mirada directamente en nosotros. No lo habíamos notado, pero el sujeto de la máscara no tenía pies, sino que tenía una especie como de pezuñas. Salimos corriendo de ahí con mucho miedo, ya que era algo completamente aterrador, lo cual jamás había visto algo parecido en mi vida. El sargento primero nos recomendó no decir absolutamente nada de lo que habíamos visto aquella vez, ya que podíamos internarnos en psiquiátricos si pensaban que nuestra salud mental estaba comprometida. La versión que entregamos oficialmente fue que no encontramos absolutamente nadie en el sótano. Cuando el equipo de limpieza fue a levantar los cuerpos de los miembros de aquella extraña secta, dicen que no encontraron nada en el sótano. Sin embargo, en el patio trasero sí que encontraron una fosa con cuerpos. Se trataba de las niñas que nosotros habíamos encontrado alrededor del extraño sujeto de la máscara en ese sótano. Operación Gambito. En octubre del año de 1997 se llevó a cabo una operación ultra secreta, la cual era de alto impacto en un país del extranjero. Cierta organización europea solicitó al gobierno mexicano que enviara un escuadrón de fuerzas especiales a un territorio cerca del mar Mediterráneo. Para ese escuadrón fuimos reclutados elementos de diferentes grupos armados, GAFES, la Brigada de Fusileros Paracaidistas, y también iban algunos integrantes del 15º Batallón de Infantería, perteneciente a la 8ª Zona Militar. Creo que está de más decir que obviamente solo los que estábamos involucrados supimos de tal avanzada. Nadie más sabe de los pormenores de la misión. Todo se manejó a total discreción y trabajamos directamente con el Departamento de Inteligencia. La operación fue todo un éxito. Nos ordenaron no dejar ningún testigo vivo y eso fue lo que hicimos. Ahí sí que hubo bastantes bajas civiles. El problema fue que al volver a México comenzó una cacería de brujas contra los que estuvimos en ese escuadrón. Resulta que cuando nos dijeron que no querían ningún tipo de testigo, eso nos incluía a nosotros también. Es decir,
el gobierno mexicano nos envió a liquidar, interviniendo en un territorio soberano que no tenía conflictos con México. Nosotros hacemos lo que se nos ordena sin cuestionar, y luego, cuando volvemos, no solo nos dan la espalda, sino que el mismo gobierno mexicano es el que empieza a eliminarnos. Esa traición del gobierno fue lo que ocasionó que aquellos que lograron evitar ser dados de baja de la vida terminaran desertando para crear el brazo armado de la gente del Cártel del Golfo, es decir, los temibles Zetas. Por eso es que actuaban con tanta violencia este grupo de exmilitares. Puede ser la forma en que las fuerzas especiales solían actuar. Afortunadamente, yo estaba bien conectado, y al aceptar trabajar para la Procuraduría General de la República, los de inteligencia borrarían todo rastro del sistema de que yo había estado involucrado y de que había participado en aquella operación extranjera. Pero primero, debía pasar 4 meses escondido, donde nadie pudiera encontrarme para que se olvidaran de mí. Así que me escondí en la selva de Guerrero. No le avisé a nadie, no viajé en autobús. Me fui de aventón en incógnito hasta llegar con mi entrenamiento. Pude arreglármelas en la selva. Sobreviví mal, comiendo de todo lo que encontraba ahí, desde plantas, frutas y cuando podía animales salvajes que yo mismo cazaba. Hay zonas donde los árboles son tan altos y sus hojas tan gruesas que bloquean por completo la luz solar. Ahí llegué a encontrar altares de brujas, los cuales estaban conformados por animales sin vida en medio de hogueras, junto a símbolos extraños. Pero lo más raro que vi, literalmente, fue un monstruo. Las pocas veces que llegué a verlo, fue durante las oscuras noches, iluminado solo con la luna llena. Se desplazaba moviéndose entre los árboles como si se tratara de un simio. Nunca lo vi tocar el suelo. Estoy seguro de que no era un animal común, porque sus ojos eran extremadamente grandes y totalmente negros. El sonido que emitía de su boca era parecido al susurro de una mujer. Quizás se trataba de una mujer nahual o algo así. No lo sé con certeza, pero esa criatura era muy agresiva. Cuando notaba mi presencia, empezaba a lanzarme lo que encontrara. Logré sobrevivir los 4 meses dentro de la profundidad de la selva de Guerrero. Quizás si no hubiera sido gracias al fuerte entrenamiento y experiencia que tenía, seguramente hubiera perdido la vida desde los primeros días. Bajé como 20 kilogramos entre el constante movimiento por resguardar mi vida, así como el poco alimento que lograba encontrar. Finalmente, volví a la civilización tras unos meses y los de inteligencia no tardaron en contactarme. Me informaron que ya habían arreglado todo el asunto, así que podría presentarme a trabajar en la Procuraduría General de la República sin ningún problema. Trabajé en esa institución hasta el año 2000, sin embargo, el gusto me duraría poco, ya que en diciembre de ese mismo año fui arrestado y enviado a una prisión militar, en la cual estuve ahí por más de 15 años. En todo ese tiempo, se me permitió salir para brindar apoyo en operaciones debido a mi vasta experiencia en distintas misiones. Finalmente, se me dio la opción de salir siempre y cuando aceptara internarme en un hospital psiquiátrico. El motivo es sencillo. Estando aquí, cualquier cosa que diga puede ser tomada como delirios de un viejo que ya no le funciona bien la cabeza y quedó traumado por su paso en las Fuerzas Armadas. La realidad es que ya no recibo ningún tipo de tratamiento mental. La administración sabe el motivo de mi estancia y afortunadamente estoy muy cómodo aquí. Mi familia puede visitarme y estaré aquí hasta el día en que mi vida se acabe naturalmente. A veces aún tengo pesadillas y sueño con las luces, con brujas y demonios y todo tipo de experiencias sobrenaturales que me tocó vivir en mis años de servicio en los Gafes. Experiencias realmente perturbadoras las que le tocó vivir a este exmiembro de las Fuerzas Armadas de élite mexicanas. Si llegas hasta acá, házmelo saber comentando la palabra sacerdote para saber que terminaste el video. Si las historias te gustaron, no olvides suscribirte y dejar tu like. Eso me ayudaría bastante con el algoritmo de YouTube para que la comunidad de Terror Nocturno siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más. En una ocasión, montando guardia afuera de una bodega de materiales de guerra, me encontraba en la caseta y me tocó el turno de las 3 a las 6 de la madrugada. Todo transcurría con normalidad y en eso de las 4 de la mañana aproximadamente empecé a sentir una clase de sensación extraña, así muy rara. Como estaba en un lugar donde no hay casi nada alrededor, pues estaba completamente solo. Y en eso, que empiezo a escuchar que me hablan y me piden novedades. Yo no miraba a nadie, así que no le di importancia. Ya me sentía muy cansado y me estaba dando sueño. En eso, que veo que viene un soldado y me dice que me va a relevar. Mi agotamiento era tal que ni siquiera miré la hora y pues ya me iba, iba a llegar a la covacha y me dijo el cuartelero que a qué venía si todavía no era hora del relevo. Y pues ya le dije que me habían ido a relevar
y me contestó que de ahí nadie se había levantado a relevar, que apenas eran las 4:30 y no llevaba ni la mitad de mi guardia. Todo perplejo por lo que me había pasado, le pregunté que entonces quién era el soldado que fue a relevar. Me preguntó las especificaciones físicas del supuesto relevo y al decírselas se quedó callado. Le pregunté que si lo conocía o qué era lo que ocurría y me dijo que no hiciera tantas preguntas y que volviera a mi puesto. Un poco perplejo regresé y terminé mi guardia. Hasta el sueño se me quitó. Traté de tocar el tema un par de veces con él, pero nunca me quiso dar información de aquel supuesto soldado que me quería relevar. Mi papá fue militar y cuando iba en el colegio a veces lo mandaban a prácticas a otros estados donde había muchas cordilleras en medio de la nada y aventaban granadas, practicaban con los cañones y en general con las armas. Pero algo que todos debían hacer era guardia nocturna. Lo hacía una persona cada hora durante la noche. Entonces él fue a relevar a su compañero cuando era su turno y lo encontró tirado. Se preocupó y fue a hablarle. Entonces este reaccionó espantado y dando un grito de horror. Le preguntó qué era lo que había sucedido y él dijo que había visto unos militares que venían con caballos grandes. Él se preocupó ya que no llevaban equipo de caballería a esas prácticas. Entonces se acercó a ellos a preguntarles cuál era su asunto y se acercó uno de ellos para ver el rango del cadete, el cual todos llevan en su hombro. Pero su sorpresa fue tal que era el uniforme de levita, el que usaban en el siglo XIX, en la época de los niños héroes. Y él se espantó y se hizo para atrás, y cuando el cadete lo volteó a ver, tenía los ojos como que le salían fuego, todos rojos, y del asombro se desmayó, perdiendo la conciencia. Cuando fueron a ver la zona, resulta que habían pisadas de caballo por donde dice que los vio, pero esto era en medio de la nada, y la otra guardia no vio a nadie pasar. Pero así contaba tantas cosas que le pasó en el colegio y sus prácticas. Yo hice servicio en mi patria y durante un tiempo me asignaron a ayudar a los cocineros, así que me levantaba antes que los demás soldados, como a las 2 de la madrugada, y pues me bañaba y me ponía mi uniforme. Una madrugada me fui a bañar y pues me sentí incómodo, como que me estaban vigilando. Los que han sido soldados saben que nos bañamos como Dios nos trajo al mundo, así que no hay pena entre nosotros. Sin embargo, sentí una vibra pesadísima y pues me eché como 4 duchados de agua rápido y me fui a cambiar. Cuando me puse la ropa interior y tenía las rodillas al pantalón, miré como algo, lo que era como una sombra de no más de unos 50 metros. Corrió de lado a lado al pasillo y se escondió. En eso, salgo saltando a la cama de un cabo que dormía enfrente y del miedo ni me subí los pantalones y él se levantó y despertamos a otros soldados para buscar qué es lo que estaba por ahí. Está de más decir que no encontramos nada y hasta el día de hoy no sé qué haya sido aquella misteriosa sombra. En otra ocasión, escuchábamos como algo corría en el techo. No sé si ustedes saben distinguir con el oído, pero mi imagen mental, tanto por el tamaño de los pasos como por el sonido, me imaginé un niño de entre 8 y 10 años. Eso pasó unas semanas después del incidente de la sombra diminuta que vi, pero eso sí lo oyeron todos porque fue como a las 10 de la noche y hasta los que ya estaban dormidos se levantaron a ver qué era lo que estaba pasando, ya que estaban acostumbrados a estar alertas. Lo siguiente le pasó a mi primo. Como cerca del cuartel general había mucha vegetación, haciendo sus prácticas, las historias del bosque incluían relatos de brujas y nahuales que se encuentran por ahí. Mi primo le tocó la guardia en una madrugada con sus compañeros. Estaban ahí tranquilos haciendo vigilia, hasta que los perros comenzaron a ladrar y los demás animales se empezaron a inquietar. De pronto, voltearon a ver algo que se movía en la punta de un árbol y alcanzaron a ver la silueta de una mujer que se encontraba haciendo unos movimientos extraños, como si estuviera bailando allá arriba. Tenía un vestido blanco y sucio. Se quedaron observándola hasta que vieron cómo iba descendiendo poco a poco del árbol, así que asustados corrieron y la perdieron de vista. Ya nunca volvieron a ver algo parecido. Una noche salimos a hacer recorrido como de costumbre. Si mal no recuerdo, era un 1 de noviembre. Mi compañero y yo íbamos concentrados. De repente, volteó a mi lado derecho y veo a una persona parada a un lado de la carretera. Era un hombre que no se le veía el rostro ni las piernas, solamente el brazo con el que estaba pidiendo el aventón, el torso del cuerpo y su camisa que recuerdo perfectamente los colores, verde a cuadros blancos. Mi compañero y yo nos quedamos sorprendidos y tratamos de no darle importancia. Cuando íbamos regresando, de repente le grito a mi compañero que frene, pues resulta que a mitad de la carretera había un cuerpo envuelto en sábanas blancas y amarrado con cuerdas rojas tirado en medio. Los autos solo pasaban a un lado para que no aplastaran el cuerpo,
Bajé y me acerqué para ver qué o quién era, y vi que había de fuera de las sábanas blancas el mismo brazo con el que estaban pidiendo el aventón aquel sujeto de camisa verde. Llamé a mis compañeros y reporté la situación. En la base donde estuve hay un puesto bruja en el sector del Charlie, y resulta que un centinela había muerto, pero no recuerdo cómo murió ni hace cuánto. El punto era que cada vez que había que hacer un relevo de guardia en ese puesto, había que decir permiso y sigo mi antiguo, y dejar el vaso lleno con agua y un pan o cualquier cosa que fuera comestible, y luego podías decir mi antiguo me levanta antes de la revista, y era efectivo. 5 minutos antes de que le pasaran revista, sentías cómo te tocaban el hombro o te llamaban, y al despertarte llegaba el oficial que estaba de táctico ese día, y si uno no hacía nada de eso, la pasaba malas horas de guardia. Empezabas a escuchar todo tipo de ruidos extraños y pasos, y cuando notificabas por radio la novedad, iban a revisar pero no encontraban nada. Dejaba de pasar cosas raras mientras ellos estaban ahí, y si te quedabas dormido, sentías cómo te levantaban con unos golpes muy fuertes en el pecho. Realmente no sé si será verdad o no la historia, ya que nos los contó un antiguo, pero nunca supe. Él dice que sí es real, porque a él le tocó guardia en el sector de Charlie, cerca de ese puesto, y a veces escuchaba ruidos extraños, y cuando le hacían el relevo, el otro que estaba en ese puesto bruja decía que lo escuchaba. Después de dejar el agua y la comida, cuando pasaba un tiempo ibas a revisar, ya no estaba la comida ni el agua. Ahí va mi historia. Cuando hice mi servicio encuadrado en Chiapas en el año 2017, en el municipio de Chicoacén, para ser muy exacto, nos tocó que nos entregaran las camas, así como de tú arriba y el que sigue abajo, y así hasta completar todas las camas. Cuando llegaron a la cama de la mera esquina, el sargento se detuvo y dijo, no, pues seguimos con la siguiente cama, saltándose de esa. Y en eso que ya se habían completado las camas, dejando nomás dicha cama en la mera esquina, en eso el teniente dijo que se tenía que ocupar, y que los que ya habían apañado los pasaran a esa cama. Yo y otro nos fijamos y nos preguntamos el por qué dejaron esa cama. Así ya en la tarde me acerqué a preguntarle al sargento que por qué la excluían, a lo que me mencionó que esa cama tenía algo que el que dormía ahí le pasaban cosas muy extrañas, pero nada más el que se dormía en la parte de abajo. Me dijo que no le contara a nadie para no espantarlos, que le diera salidón. A lo mejor se llegarían a comportar así por el cansancio. Cuando llevamos ya 3 días, me desperté como a las 2 de la madrugada. Pensé rápido en lo que me había comentado el sargento y miré fijamente hacia la esquina, y se miraba como 2 personas estaban sentadas en esa cama. Se miraba la silueta ya que estaba muy oscuro. Le dije a mi sombra, que dormía arriba. Él también se fijó en lo mismo. Sacamos la lámpara del locker y alumbró hacia aquella dirección, y se miraba como el cadete de esa cama se movía. Corrimos a despertarlo y se despertó como pálido y no quiso decir nada. Ya regresamos y como si nada a nuestra cama. Seré sincero, después de 20 minutos sentí un gran escalofrío en mi pie. Y así sucedieron muchas cosas. El de arriba se quejaba de que el de abajo le pateaba la cama de arriba, y que una vez lo jaló al grado de casi caerse de arriba, que gritaba en las noches. Terminó desertando 2 semanas después. Sin duda alguna los militares tienen muchas historias por contar realmente aterradoras. Si llegas hasta acá, te invito a que comentes la palabra selva para saber que terminaste el video. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más. Mi nombre es Roberto, soy miembro de la Marina. Estando de guardia en una base que teníamos en el estado de Michoacán, me tocó ver una mujer de blanco. Primero la vi, siendo aproximadamente las 3 de la madrugada, a través de la ventana de mi torre. Se estaba asomando detrás de unos arbustos que estaban sobre una ladera frente a mí. No le quité la mirada hasta que se volvió a esconder y no le vi más. Aquí quiero destacar que el pueblo donde estaba la base era un pueblo fantasma debido a la violencia en esa entidad. Nos enviaron con el propósito precisamente de hacer que la gente regresara a sus hogares. Entonces era básicamente imposible que una mujer deambulara a esa hora por ahí. Otra noche, estando apostado en la puerta principal, a eso de las 2 de la madrugada, tocaron la puerta. No respondí y escuché pasos. Los escuché por varios lados, como si buscaran por dónde entrar desesperadamente. Yo jamás hice un ruido, por no delatar mi posición, y por la oscuridad nunca pude ver quién o qué era aquello que quería introducirse, hasta que simplemente dejé de escuchar movimiento. Sigo preguntándome hasta la fecha, ¿qué sería eso que trató de entrar? Cabe mencionar que era un lugar considerado de alto riesgo. No sería un halcón, que es un informante del crimen organizado, que operaba en esa zona u otra cosa,
y avisaba de los movimientos de las fuerzas militares. Solo no hay dudas de que al menos en ese momento era una zona muy hostil y con una vibra muy pesada. Tiempo después, un sargento me comentó que a él se le subía el espectro seguido en esa base y que en ese momento veía un perro negro con los ojos rojos. ¿Quién sabe qué sería todo eso? Tuvimos muchos incidentes trabajando en esa zona. Casi perdemos la vida y no lo sé. Siempre pensé que ese lugar tenía algo. Tal vez debido a la vibra de alta violencia que hubo en esa zona, se quedaron espíritus o algo parecido. No estoy seguro. De lo único que estoy completamente seguro es que no fue para nada normal todo lo que sucedió en esa base. Me llamo Román. Cuando yo tenía 17 años, entré a estudiar al CMA, que es el Centro Morelense de las Artes. En aquel momento, permitía que cualquier persona mayor de 15 años que quisiera estudiar pudiera entrar. Y así conocí a una señora de 39 años, casada con un piloto privado que se la pasaba viajando todo el tiempo. Tenía una niña de 3 años, pero ella se había aburrido de estar sola con la niña y había decidido entrar a estudiar. En fin, en una tarde, un grupo de amigas de esta señora que acabo de mencionar, a la cual por su privacidad le pondré Lucy, estábamos conversando sobre cosas paranormales. Al tema salieron los zombies. ¿Qué haríamos si viéramos uno? ¿Cómo escapar? ¿Cómo defendernos? Etcétera. Y Lucy comentó, muy seria, que sí deberíamos prepararnos. Obvio todos preguntados por qué lo decía en ese tono. Ella nos dijo que le prometió a su marido que no contaría nada, pero que ella también había quedado asustada con lo que le pasó a él. Tuvimos mucha curiosidad y le pedimos nos contara la historia. Cabe recalcar que Lucy es una persona muy seria, que no hacía bromas de ese tipo. Y ella nos contó que alguien del gobierno, por seguridad no nos podía decir quién, mandó a que fuera a Londres a recoger a 2 personas importantes del gobierno mexicano, a su esposo, y también algunas personas importantes de Londres, pero que no podía llegar a la pista de aterrizaje del lugar, sino que tendría que aterrizar en donde le pidieran e ir en un carro por ellos hasta una zona militar, donde conecta con un puente. Y así lo hizo su marido. Él estaba extrañado de que lo hubiesen mandado a recogerlos en carro, ya que no es chofer, solo piloto, pero los demás no quisieron ir al lugar y él no entendía por qué. Total, que estuvo esperando un rato sobre el puente, algo retirado de la zona militar, justo donde le dijeron. Dice que vio una chica que empezó a correr y gritar desesperada. Él dentro del carro empezó a observar qué sucedía. Seguido de la chica venía algo parecido a un zombie, pero estaba sin ropa. Parecía que eso había salido de la zona militar. Varios militares corrieron tras de ellos para detener a la chica y al zombie, que al parecer sería un soldado, intentando revivirlo, ya que he sabido que varios gobiernos intentan crear una fórmula para revivir a sus soldados caídos en combate. Varios soldados agarraron al zombie de los brazos y lo arrastraron de vuelta, mientras este intentaba zafarse. Otros 2 fueron corriendo tras la chica, que era una civil. De vuelta los militares vieron el auto, tocaron para ver qué hacía ahí. Él le dijo que estaba esperando a ciertas personas. Ellos dijeron que si esas personas sabían de él. Él les contestó que sí. Mostró su licencia de piloto y los mensajes. Le dijeron que les indicarían que llegó para que se apresuraran. Le preguntaron además que si había visto lo que había pasado. Él dijo que no vio nada, que se había quedado dormido porque el vuelo fue largo, junto con el cambio de horario. Los militares no le creyeron, así que le dijeron que si comentaba algo, lo desaparecerían junto con su familia, que al final ya tenían sus datos. Él se quedó perturbado. Las personas llegaron y él siguió con su trabajo. Lucy nos comentó que su esposo llegó diferente de ese viaje. Él es un hombre muy escéptico, no cree nada de eso, pero que llegó pálido y asustado. Le contó lo que había pasado y pidió que no contara nada, que aún no creía que eso fuera verdad. Ella se sorprendió, dice que igual no le creyó, pero que al observar su cara y cómo volvió de Londres, terminó por creerle. Más porque él es escéptico en esos temas y nunca bromeaba menos con cosas así. Pidió unos días en su trabajo, ya que no quería volver a ir a trabajar y tenía miedo de saber dónde lo mandarían. Pero poco después de unos días se calmó y volvió a su trabajo. Lucy nos contó que eso le había sucedido en el 2014 a su esposo. Todos nos quedamos sorprendidos. Aunque hubieron detalles que preguntamos, ella no supo respondernos, ya que dice que su esposo se lo contó así. Al final algunos le creímos, otros no. Lo dejo a su criterio. Lo cierto es que los experimentos secretos siempre han estado muy presentes desde tiempos inmemorables. Tal vez fue un caso que salió mal. Mi nombre es Alfredo, soy exmilitar. Un día estaba haciendo mi guardia y en la noche me tocaba el segundo turno. Para acabarle de rematar, me había tocado en el estandarte. Los que son militares o exmilitares entenderán lo fastidioso que es estar ahí. En fin, me tocó con algunos amigos del adiestramiento, antiguos. El sargento comandante de la guardia, como eran buena onda, nos dijo que si queríamos rotar que lo hiciéramos, pero que estuviéramos truchas, ya que en el reglamento dice que en el turno de la noche no se puede rotar. Para no hacerla más de emoción,
Mis compañeros pues lo hicimos, rotamos y me tocó en un lugar un poco lejos de la base y de dormitorios, pero cerca tenía un compañero. En fin, no estaba tan solo que digamos, pero él tenía que cuidar otra instalación. Llegué y me puse a ver mi celular para no quedarme dormido, pero se sentía una vibra bien pesada en ese lugar. Varios de mis compañeros y soldados me habían dicho que se aparecía alguien, pero nunca me dijeron quién. Tal vez porque no querían asustarme y siempre me cambiaban de tema o se reían y lo tomaban a juego. Pues yo no tenía tanto tiempo de pensar en esas cosas, pero siempre que iba ahí en la noche sentía malas vibras, muy pesadas, y hasta ruidos extraños llegué a escuchar, pues de tan cansado que estaba porque estaba arrestado me quedé dormido, y vaya sorpresa cuando me desperté. Justo al lado de la puerta había un árbol, pues miré a alguien parado viéndome fijamente cerca de ese árbol. No sé si era porque apenas iba despertando, pero me asusté demasiado. Me quedé paralizado y de la nada desapareció. Fue algo muy intenso que jamás quisiera volver a repetirlo. La persona que se veía ahí tenía el uniforme militar y la cara desfigurada. Pregunté a mis compañeros, pero como siempre me cambiaron de tema. Nunca supe la historia de aquel militar fantasma. Hay un muy buen tema que vi que me intrigó mucho. Lo llamaban el blindaje maldito. Según esto era que un grupo de sicarios allá para el sur de México, entre los pueblos o selvas, o no sé, pero fuera de lo urbano, vaya, en lugares rurales, pues la delincuencia organizada manda en esos lugares, y como protección se dividían los territorios. Cada cuadrilla pasaba a defender la zona que les tocaba, y como protección hacían un pacto con una bruja que en cada cuartel le tenía un altar hacia ella, y los demonios con los que pactaban. El pacto era hacer un sacrificio al tercer día, porque los primeros dos tenían el pacto. El tercero era para esperar 24 y luego hacían el pacto, y en el cuarto día volvían con eso. ¿Pero en qué consiste el pacto? Al parecer lo que hacían era sacrificar a personas a cambio de que tuvieran un blindaje, una protección maldita, ya sea con los enemigos contrarios defendiendo su territorio, o con los militares, o Guardia Nacional, etc. No podían ser abatidos, ya que el blindaje lo que hacía era que las municiones solo les rebotaran. Lo peor de los casos es que la gente buena que vivía en las mayorías eran las que se llevaban para los sacrificios, ya que la mayoría eran niños que por defender a sus familiares o el lugar donde vivían, pues no podían hacer algo contra la gente que no podía ser abatida. En esa historia que vi, decían que la forma en que los militares acababan con ellos eran pasando las camionetas blindadas por encima, y así era la forma de acabar con ellos. Lo que vi es que los militares no sabían de esto, los que más sabían del caso eran los de la Guardia Nacional, ya que esa historia era narrada por un militar, donde cuenta que les reasignaron otra misión y dejaron a cargo a los de la Guardia Nacional, que ellos ya sabían cómo estaba el asunto con los delincuentes, y dicen que mientras estaban en el cuartel, pronto regresaron y tenían la captura de esa mentada bruja que, como lo explica, era una anciana de unos 80 años, con aspecto demoníaco. Historias realmente impactantes. ¿Te imaginas un experimento militar donde le devuelvan la vida a los soldados? Si llegas hasta acá, te invito a que pongas la palabra zombie en los comentarios. Si el video te gustó, deja tu like para traer la parte 9 de experiencias militares. Suscríbete para hacer crecer más esta comunidad. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más. Tengo una pequeña anécdota. Mi nombre es Miguel y soy un elemento activo de la Sedena. La historia transcurre aquí en Irapuato, Guanajuato. Recuerdo que me tocó montar guardia en una de las puertas del campo militar. Entonces solo éramos dos en un solo puesto. Nos tocó el turno de las 12 a las 6 de la mañana por falta de personal. Mi compañero y yo llevábamos 2 cigarros para aguantar la madrugada. En ese entonces no había alumbrado, solo íbamos con linternas. Y yo le dije a mi compañero: tú vigilas de un lado y yo del otro. El puesto está sobre una carretera dentro del campo, como de 3 kilómetros de largo, y se puede observar a lo largo de la carretera, pero a los lados solo hay árboles. En eso se dieron las 2 de la madrugada y a lo lejos miré cómo los árboles se venían moviendo, como si el viento los estuviera azotando. Le dije a mi compañero que volteara y poco a poco se venía acercando algo, y como una energía, quiero suponer. Entonces al llegar a azotar las hojas del árbol que estaba frente a nosotros, pensamos que ya había pasado, pero de repente mi compañero se empezó a sentir mal y a punto de desmayarse, y yo sentí un calor insoportable, queriéndome quitar el equipo y el chaleco. Llamé por radio al comandante de turno y vinieron a traer al compañero. Les dije que yo aguantaba la posición. Estaba solo y prendí el cigarro para el susto. Después de un rato sentí algo detrás de mí. Había unos árboles y sentí el mismo calor que había sentido. Quise voltear a ver, pero seguí fumando mi cigarro, y en mi pánico, que le digo: ¿quieres cigarro? Y lo dejé en el suelo lentamente y di un paso adelante.
Después de un rato, ese calor se fue y volteé a ver. Alumbré con la linterna. Ya no estaba el cigarro. Busqué si no había pisadas, pero no había absolutamente nada. Yo nada más quería que acabara esa madrugada. Terminó mi turno y le conté a mis compañeros lo que había pasado. Realmente nadie me creyó, pero la única persona que había pasado eso conmigo dijo que él no había estado ahí, que él estaba enfermo y que no recuerda haber montado guardia conmigo. Entonces decidí no contarle a nadie más. Pero realmente fue extraño y desde entonces siento una presencia que me sigue cada vez que fumo, pero ya no es hostil como la de esa mañana. 2 semanas después pusieron alumbrado en el puesto. Hace poco vi una historia de un sujeto que era militar de aquí en el estado de Guerrero, donde cuenta que fue a un pueblo en la sierra. En ese tiempo era joven y estaba soltero. Ahí conoció a una muchachita y se enamoró perdidamente de ella. Pasaron las semanas y tiempo después decidieron irse a vivir en un cuartito juntos. Él se iba con ella a dormir todas las noches, pero al despertar siempre amanecía totalmente cansado. Pasaron los días y su situación fue empeorando, a tal punto de que tuvieron que llevarlo al doctor a ponerle suero, porque poco a poco se iba haciendo más delgado e iba perdiendo vitalidad. Su cara estaba más demacrada y no podía mantenerse despierto mucho tiempo. Lo llevaron a un santero de ahí mismo y les dijo que él estaba siendo atacado por una bruja. Lo curó y le dio una pulsera a la cual se puso y nunca más se quitó. Esa pulsera lo protegió. Un día, al hacer su recorrido, vio a la misma chica de la cual se enamoró y se dio cuenta que no era una joven, sino que era una anciana. Ella no le hizo caso, pero lo sorprendente aquí es que sus compañeros, en lugar de verla como una anciana, la veían como una joven. Al parecer, la pulsera la protegía de los encantos de aquella bruja, viéndola como en realidad era. Esa historia es realmente perturbadora. Tengo un amigo que está estudiando para ser militar y me dijo que hace un tiempo, en el campo donde se quedan, por la madrugada escucharon a la Llorona. Primero pensaron que era una chica, porque también hay mujeres en el entrenamiento, y se creyó que algún compañero trató de aprovecharse de alguna de ellas, y después quedó descartado, ya que todas se encontraban bien. Entonces dice que los sargentos prepararon armas porque creyeron que tal vez alguien había ingresado a las instalaciones del campo, y que justo cuando iban a salir se volvió a escuchar el llanto, y los reyes de los sargentos se volvieron completamente locos. Tenían muchísima interferencia. Después de esa experiencia paranormal, las cosas alrededor del campo están cada vez peor. Ya están levantados varios elementos. No sé si tenga relación dicho acontecimiento con los delincuentes, ya que muchos piensan que era la Llorona, advirtiendo a los militares que cosas malas les pasarían en los siguientes días, ya que pronunciaba su ya famosa frase: "Ay, mis hijos". Me llamo José. Cuando era soldado nuevo, nos tocaba prestar centinelas de alojamiento, baños y armerillas, donde estaban los fusiles guardados. Ahí me tocó de centinela de baño turno de las 0 horas a las 3 horas. Obviamente con los otros 2 centinelas, cuando recibí y el otro compañero se fue a dormir, azotaron las puertas de los baños. Imagínense ese estruendo a esa hora, con ese absoluto silencio. Y pues yo me levanté de la silla porque me alcanzó a dar miedo. Entonces, inmediatamente me levanté y abrieron las llaves de las duchas. Eran como unas 15. Todas se abrieron al mismo tiempo. Yo salí corriendo a buscar al centinela de armerillo para que me acompañara a cerrar las llaves. La verdad sí tenía mucho miedo. Prendimos las luces y cerramos las llaves. Siempre pasaban cosas extrañas. Las cobijas amanecían colgadas de un techo y un día nos juntamos todos en un círculo y rezamos una oración. Poco a poco se fueron mermando esas malas energías. Siendo militar en un curso que tuve en Chihuahua en la sierra, me empezó a perseguir un tipo nahual como de 2 metros, a eso de las 2 o 3 de la madrugada. No recuerdo bien, pero estaba montando guardia con mi fusil y mi respectivo equipo, el cual, como era un curso, no contaba con proyectiles. Era un hombre como si estuviera encorvado, aproximadamente de 2 metros, el que me perseguía. Desde ahí empecé a cargar con proyectiles siempre. El miedo continuó a mi lado en todos los lugares donde hay obscuridad. Esto fue en Los Pozos, Chihuahua. Mi tío nos contó que cuando era militar y se trasladó a la sierra, uno de sus compañeros se desmayó y luego empezó a gritar y alterarse demasiado, como si se hubiera vuelto loco de la nada. Dice que gritaba, que algo iba a venir a la medianoche de ese mismo día por él y todos sus compañeros. Ellos al principio no le creyeron, ya que no sabían si era un brote psicótico, pero horas después empezaron a aparecer más soldados con los mismos síntomas y decían lo mismo, que algo vendría por todos ellos. El punto es que a las 11 de la noche
Se prepararon para lo que fuera que según vendría, y un par de minutos antes de las 12 empezó a llover demasiado fuerte. En medio de la noche comenzaron a aparecer animales alrededor de la base en la que se encontraban. Dice que se metieron cientos de murciélagos dentro de las instalaciones. Arriba de los techos había muchísimas aves, parecían zanates o cuervos negros rodeándolos, y en uno de los almacenes que tenían apareció un tipo de cerdo negro muy grande y feo. Ese día lograron protegerse y ganar la pelea, pero el segundo y el tercer día fueron peores, ya que a la misma hora volvían a aparecer los animales, pero esta vez, mientras atacaban, algunos de sus compañeros se desmayaban para despertar como locos o directamente se poseían y empezaban a atacar a sus propios compañeros, hasta que los demás se les tenían que tirar encima para amarrarlos y llevarlos con los demás que también se habían vuelto locos. El cuarto día llegó un teniente importante que decía que no le temía nada, pero cuando llegó la hora y volvieron a atacar los animales, la lluvia se soltó muy fuerte. Se terminó escondiendo en el fondo de la base, ya que la magnitud de lo que pasaba lo terminó afectando. Mi tío dijo que mientras atacaban con sus compañeros, vio un tipo de perro blanco demasiado grande y que tenía apariencia como si fuera un humano caminando en dos patas. Entonces apuntó con su arma para dispararle, pero según lo que cuentan sus compañeros, se quedó completamente quieto por minutos y lo empezaron a mover para que reaccionara, ya que pensaron que se iba a volver loco también. Pero mi tío dice que ni siquiera sintió que pasaron los minutos y que cuando reaccionó, el perro blanco grande ya no se encontraba ahí, como si hubiera pasado en un instante. Ya al siguiente día fueron a un pueblito que estaba cerca y preguntaron a los ancianos si sabían qué podía estar pasando. Resulta que en esa zona donde estaban ubicados, años atrás, unos delincuentes enterraron viva a una familia entera ahí y que desde eso pasaban cosas muy extrañas. No recuerdo bien cómo terminó, pero al parecer deshabilitaron la base y los militares afectados mentalmente se recuperaron, a excepción de uno que ya ninguno de sus compañeros sabe nada, además de que había sido trasladado a un hospital psiquiátrico en la Ciudad de México. Historias realmente aterradoras, desde brujas, nahuales y hasta delincuencia, azota los cuarteles militares, dejando experiencias paranormales por esos rumbos. Si llegaste hasta acá, házmelo saber comentando la palabra fusil. Si el video te gustó, deja tu like y suscríbete para que la comunidad de terror nocturno siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más. Mi nombre es Luis. Un día, cuando era mucho más joven, me invitaron a un curso de entrenamiento militar. Yo tenía 15 años en ese entonces, éramos puros jóvenes y nos llevaron por la parte montañosa de Amecameca, Estado de México. El primer día fue de exploración y todo normal. El segundo igual, pura teoría. El tercer día fue completamente de acondicionamiento físico. Terminamos a las 6 de la tarde. Armamos las tiendas de campaña en otro punto diferente. Cenamos e hicimos una fogata en ese sitio. Debido a que estábamos cansados, yo terminé y me metí a acostar un rato. Siempre se quedaban 2 de nosotros por cada grupo de 6 a cuidar afuera durante cierta parte de la noche. Ese día me tocó a mí, por lo que me levanté y estaba recargado en un árbol, sin mucho que hacer ya que no conocía a nadie. De repente me llamaron mis necesidades humanas, así que caminé buscando un sitio donde poder hacer del baño. Pero al estar oscuro, no vi que había agua y lodo. Me resbalé y caí en un charco. Me levanté y cuando miré al frente, vi un ser muy alto. Este era de color blanco y estaba encorvado. Caminaba en 4 patas y se movía de forma errática. En ese momento sentí el cuerpo congelado. No sabía qué hacer. En cierto modo, yo creía que era debido al cansancio de ese día, pero trataba de aclarar la vista y seguía viendo lo mismo. Después de unos instantes pude reaccionar y corrí buscando a los demás. Supongo que me alejé mucho o tenía esa sensación, ya que cada paso que daba lo notaba corto. Aparte sentía que esa cosa me estaba persiguiendo. Cuando llegué con ellos, les dije lo que había pasado, pero nadie me creyó. Decían que solo quería espantar a los demás, hasta que le pasó a un compañero de otro grupo. Empezaron los líderes del curso a asomarse y buscaron por la zona, pero no hallaron a nadie. Si no hubiera pasado, ni se preocupaban. Recuerdo que el frío que sentí esa noche, al amanecer, tenía las piernas tiesas. Me costaba mucho caminar y no podía respirar normal. Sentí taquicardias, dolor de espalda y esperaba con ansias poder regresar a mi casa. Los otros 15 días traté de mantenerme cerca de alguien. Cuando me tocaba estar fuera de la tienda, trataba de mantener contacto con otros miembros, aunque no los conociera. Cabe mencionar que siempre sentía el ambiente pesado,
y nunca pude dejar de sentir que alguien nos observaba desde el fondo de los árboles y la oscuridad. A veces se escuchaban ruidos raros, incluso en el día mientras hacíamos prácticas. Todo esto a pesar de que cada 2 días nos movíamos a un punto diferente. Cuando por fin regresamos a nuestras casas, pude contarle a mi familia lo sucedido, y solo una parte de ellos, los que viven en el pueblo, me creyeron. Me llamo José. Cuando fui cadete en el Heroico durante las vacaciones, me tocó ir a montar una guardia. Eran como las 3 de la mañana aproximadamente, y pues yo ya tenía mucho sueño. Estaba en un segundo piso y de pronto escuché pasos, así que creí que era un oficial que andaba dando un rondín, pero resultó que era otro cadete que me iba a relevar. Me pidió mi arma y me dijo que ya me bajara para irme a acostar. Total, pues yo pensé, ya la hice, ya me voy a echar a dormir. Así que procedí a darle mi arma y bajé las escaleras. Después chequé mi celular a escondidas para ver la hora y me di cuenta de que aún no era la hora de que me relevaran y que nunca había visto ese cadete antes en la zona. Subí rápido las escaleras para hablar con él y comentarle que se había equivocado con el cambio, ya que pensé que tal vez era un nuevo recluta, y cuando llegué arriba no había absolutamente nadie. Mi arma estaba recargada en una pared, la cual estaba completamente lejos de donde yo estaba en mi posición de guardia, y no había ni rastro de dónde estaba el otro cadete que supuestamente me había relevado. De verdad, no había pasado ni un minuto desde que había bajado las escaleras, y no había rincón ni donde se escondiera. Tomé mi arma y me quedé ahí, pensando que tal vez fue un intruso. En la mañana le pregunté a todos si alguien había sabido como a esa hora que pasó todo esto, y me dijeron que no, que a esa hora estaban dormidos todos. A las 7 de la mañana, cuando desmontamos, revisé si estaba el cadete que vi en la madrugada y pues no. Nunca supe qué pasó ni quién fue, así que decidí no contarle a nadie por miedo que me fueran a decir que ya me estaba volviendo loco o algo así. En un cuartel militar de Jalisco, no voy a decir cuál, constantemente se escuchan risas de una niña y una voz igual de un menor. Muchos la han escuchado y ya se descartó algún problema psiquiátrico de la misma gente. Un día llegó un cabo aquí. Él es originario de Catemaco, Veracruz, y sin decirle nada, dijo: aquí probablemente se aparece alguien, una niña, algo tipo sobrenatural, como fantasmas. Todos se quedaron serios. Ya en la noche, como a las 12 más o menos, me levanté al baño y vi que estaba como rezando y puso unas veladoras. La verdad me dio miedo y no le pregunté en esos momentos, sino hasta el otro día. Ella me dijo que lo que hizo fue porque una niña había perdido la vida en ese lugar y probablemente se encontraba enterrada por ahí, que no está descansando eternamente bien y que por eso le puso las velas. Y las palabras que le dedicó de esa vez para acá dicen que ya no se ha vuelto a aparecer o a escuchar. Mi papá trabajaba como seguridad en un lugar donde iban a entrenar cachacos, así le llaman a los nuevos, pero eran en las noches tipo como a las 11 de la noche hasta la madrugada. La cuestión es que el primer entrenamiento y la primera vez que vi a mi papá en su primer día de trabajo fue que los soldados llevan a los cachacos a la piscina, en la cual hay varios perros encadenados. Ellos tienen que elegir a uno para esto, ellos no saben para qué es. Una vez que eligen, los tienen que tirar a la piscina y los perros tienen que nadar hasta llegar hasta donde están los militares. Muchos de ahí se asustaban o vomitaban. Según un comandante le dijo a mi papá que así es como empiezan a formar a los militares de sangre fría. Hay otros métodos en donde dejan que te quedes con un perro, lo críes y sea tu compañero o algo así, y luego te obligan a terminar con su vida. Hacen que te encariñes en pocas palabras, y desde ahí mi papá pidió cambio con sede, porque también le daba pena haber visto perros enjaulados o verlos tirados en el campo como si fueran basura. Desde ahí le tengo un miedo y odio a los militares y policías, también por temas personales, pero ese es otro asunto. Mi nombre es Martín. Mi trabajo consiste en arreglar ese tipo de maquinaria militar, y si bien también estoy en activo, estoy más tiempo en el taller. En una ocasión eran las 2 de la mañana y me disponía a limpiar la torreta. Terminando la limpieza y cuando íbamos con otros 2 compañeros a arreglar partes de la oruga, el vehículo se encendió y comenzó una marcha pequeña hasta casi chocar en la pared. Si no fuera porque un compañero reaccionó rápido y frenó, hubiera sido un accidente el chocar con esas cosas. Yo casi perdía la mano, pues tenía mi brazo dentro de la oruga para arreglar y revisarla. Encender un vehículo así de esa magnitud no es nada fácil, no comparado con un auto. Mi nombre es Miguel. En una rotación me tocó hacer guardia, lo cual recuerdo fue muy cansado. Solo estábamos en esa área mi compañero y yo,
Nos turnábamos para poder dormir, ya que llevábamos 11 horas de sueño en una semana entera. Cuando yo estaba en mi turno, sentí como alguien se me recargaba. Yo pensé que era mi compañero, pero no fue así. Él regresó y me dijo, ¿quién estaba contigo? Le contesté, pensé que eras tú. Él tiene más tiempo que yo y me mencionó que en ese lugar siempre pasan cosas extrañas. Incluso me llegaron a respirar en la nuca o se escuchaban risas a lo lejos cuando estábamos en disciplina de absoluto silencio. Relatos realmente escalofriantes. ¿Has escuchado historias parecidas? Si llegas hasta acá, déjamelo saber comentando la palabra oruga para saber que terminas las historias. Si el video te gustó, deja tu like y suscríbete para que YouTube recomiende el canal y crezca más la comunidad. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más.